Anzoátegui Televisión no se hace responsable por los comentarios y opiniones emitidos en este programa. Buenas noches, amigos televidentes. Gracias por sintonizarnos y por mantener el contacto. Hoy, miércoles 17 de febrero de 2021, miércoles de ceniza. Hoy comienzan a comenzar los 40 días para la Semana Santa, ¿no? Para la Cuaresma. La primera recomendación del día de este programa, Luis Medina en positivo, cuídense. Es importantísimo las medidas de bioseguridad, conservar la salud hasta que salgamos de esta pandemia. Muchas gracias por recibirnos en sus hogares. Con permiso para que facilitemos la comunicación. El día de hoy, miércoles, después de los días de asueto de carnaval, lo que en otrora fuera para el estado Anzoátegui una gran movilización de personas, vehículos, asistencia a nuestras playas, hoy pues lamentablemente producto de la situación de crisis del país y con el tema de la pandemia mucho más agravado aún, no tenemos esos resultados que teníamos en años anteriores y los cuales añoramos. Es la vocación de nuestro estado y sobre todo en especial de la zona norte del estado, la vocación de carácter turístico que tenemos. Las reflexiones del día de hoy o el editorial del día de hoy lo queremos dedicar y el programa en sí al tema del turismo. El turismo constituye en el mundo una de las actividades más, digamos, más generadoras de recursos. Pero no es esa la parte más importante del turismo. La parte más importante del turismo es que el turismo constituye una actividad económica donde cada dólar, por decirle un nombre, una moneda, cada moneda invertida en esa actividad y en ese sector es más repartida. En términos generales, el turismo crea mucho más empleo de lo que crea cualquier otra actividad. Por ejemplo, la actividad transformadora, cuando se agarran las materias primas y se transforman, que es la actividad industrial, genera bastante empleo. Bueno, el turismo genera 3 veces más empleo que la actividad industrial. 3 o 4 veces más empleo que la industrial. Porque el turismo es base al servicio y el servicio es en base a las personas. Es decir, la industria es en base a procesar, no sé, pinturas. Bueno, procesas pinturas, entonces procesas miles de toneladas, de latas, de litros de pinturas, o produces vehículos, entonces procesas miles de fabricación de vehículos. Pero el turismo es dedicado a las personas, a la atención de las personas. De manera pues que genera muchísimo más empleo, pero no solamente genera empleo, sino que el turismo necesita vivir en un ambiente que no sea hostil a la naturaleza, sino que deba cuidar a la naturaleza, de manera que está el turismo a la par, lo que hoy llamamos el ecoturismo, a la par de la conservación ambiental, que es tener mundo para las nuevas generaciones, en términos generales. El turismo también crea muchísimos beneficios desde el punto de vista de la igualdad social y económica, porque da oportunidades a muchísimas personas, a muchísimas empresas desde el punto de vista del servicio. Imagínense ustedes que si es el aeropuerto, los transportes, los aviones, los barcos, los hoteles, los restaurantes, los sitios de esparcimiento, y diversión, las lanchas, los transportes marítimos. El turismo es una actividad tremendamente amplia. En el caso del estado Anzoátegui nosotros tenemos
Por un lado al Mar Caribe, tenemos enfrente a la isla de Margarita, pero por el sur también tenemos el río Orinoco, al cual siempre hemos estado un poco de espaldas a esa realidad, pero que también significa pues un emporio y unas posibilidades de desarrollo. El turismo definitivamente, cuando en el año 2000 se fue a discutir la constitución del Estado de Anzoátegui y nos tocó a nosotros estar en la dirección compartiendo la direccionalidad de Fedecámaras Anzoátegui con la gente que trabajó en la constitución del Estado, planteamos la necesidad de declarar el turismo como la actividad primordial, la actividad económica primordial del desarrollo de Anzoátegui. Aunque Anzoátegui es un estado eminentemente, digamos, petrolero y gasífero por unas realidades naturales que tenemos, y esa es una realidad que no vamos a poder, de la cual quizás en muchos años no podremos delastrarnos, y además puede ser positiva, también es cierto que esa actividad fundamentalmente genera recursos para el gobierno nacional y para el centralismo, y lo que queda acá en el Estado, sí nos hemos aprovechado de algunas inversiones, de alguna generación de empleo, de capacidades, pero que al fin y al cabo no constituye una estabilidad absoluta ni una gran generación. En un programa anterior que hacíamos con el presidente de la Cámara de Comercio, Industria, Navegación y Turismo de Lecherías del municipio de Urbaneja, planteábamos el tema de que el complejo turístico El Morro, cuando se acordó construir y se comenzó a construir el complejo turístico El Morro, también arrancó un proyecto en México que fue el desarrollo de Cancún, ¿ok? Hoy por hoy, el complejo turístico El Morro sirve de asiento, está ahí la infraestructura, pero mira, habrán en el complejo turístico El Morro, no sé, a lo sumo unas 800 habitaciones. En el caso de Cancún, las inversiones en esa costa de Cancún, que además nosotros no tenemos nada que envidiarle, ese proyecto nuestro es muy superior al proyecto de Cancún, pero en Cancún, en esos 18 kilómetros de playa de Cancún, hay inversiones por más de 40.000 millones de dólares y hay por lo menos, unas, en ese pedacito de playa, en esa franja, deben haber unas 4 a 5.000 habitaciones disponibles de calidad, de 4 y 5 estrellas, con hoteles de muy buena calidad, fuera de los que sea. En el año 2014, yo tuve la oportunidad de visitar esa ciudad, el estado de Quintana Roo, porque ya ellos salieron de Cancún, ahora están en otros proyectos de desarrollo turístico aguas abajo, en otros espacios del estado de Quintana Roo, pero el estado de Quintana Roo en el año 2014 generó ingresos por el orden de los 14.000 millones de dólares para el Estado, para ese Estado. Imagínense ustedes la capacidad que podemos tener nosotros. Nosotros podríamos estar hablando de 25.000 millones de dólares de ingresos, nada más por el concepto de turismo en este Estado. El día que logremos eso, el día que logremos que las potencialidades del turismo se desarrollen verdaderamente en este Estado, vamos a ser el Estado, uno de los estados más ricos de América Latina y de toda América y del mundo, porque las posibilidades son inmensas. Esa posibilidad de soñar en el tema del turismo es extraordinariamente inmensa. Y yo creo que este es el momento que nosotros debemos utilizar para comenzarlo. Que sí es el momento más difícil de la historia contemporánea de Venezuela, donde la crisis nos ha arropado en todos los niveles, en todos los sentidos, donde la división y donde la diatriba política ha sido el orden del día, creo que nosotros debemos salir a dar un paso al frente para la construcción de escenarios de encuentro y de asumir proyectos de grandeza. Para hoy y en el próximo segmento tengo el honor y una gran satisfacción, porque mi entrevistado, yo no sé cómo me voy a aportar, pero mi entrevistado es un maestro, es una escuela del periodismo en nuestro estado, es un comunicador social por excelencia. Yo creo que siempre lo tendremos que recordar como eso, como un recomunicador. Él no es comunicador porque él trabaja en eso, él es comunicador porque a él lo lleva en la sangre. Y además dedicado al tema del turismo, que es el presidente de la Cámara de Turismo del Estado de Anzoátegui, nuestro amigo, el licenciado Luis Córdoba.
Dentro de pocos minutos lo tendremos con nosotros. No se retiren, espérenos ahí que dentro de poco venimos, vamos a cumplir con compromisos de nuestros anunciantes y estaremos con ustedes. Miércoles de ceniza. Como les comenté en el espacio anterior, vamos a iniciar una entrevista para mí motivo de mucha satisfacción y de gran compromiso, porque vamos a entrevistar al licenciado Luis Córdoba. Me voy a permitir revisar un poco el currículo de Luis para que nos ubiquemos a dónde estamos. Lo más importante, nacido en el Tigre. Paisano. No, paisano, la gente del Tigre venimos para acá. Bueno, yo soy del Tigrito, pero nací en el Tigre también. Y el currículo, le dijimos a Luis que nos enviara un resumen. Entonces nos ponen el resumen: natural del Tigre, casado con Leida, ¿ok? Quijada, y 4 hijos. Periodista, publicista, relacionista público, locutor profesional, entrenador deportivo, productor de radio y televisión, moderador de radio y televisión, narrador deportivo, diplomado en gerencia y liderazgo de la Universidad Católica Andrés Bello, y actualmente presidente de la Cámara de Turismo del Estado Anzoátegui y directivo de Fede Cámaras Anzoátegui. Cualquier tontería tenemos con nosotros, pero además son 80 años bien vividos, mis queridos amigos, ¿oyeron? Gracias. Cada vez que me encuentro con Luis, yo me lleno de alegría de poder contar con él, de poder contar con sus orientaciones, con sus opiniones y con su actividad perenne. Luis no para, aunque sea por las redes sociales, pero no para y a veces ni duerme porque es hiperactivo. Esa es su vida. Él es realmente un comunicador social. Muchas gracias. Y un hombre de lucha y un gran luchador. Ya les decía, y lo repito en cada programa, cada vez que me pongo a buscar gente para hablar de positivo, del positivismo, de lo que tenemos que hacer, me encuentro más y mejores personas. Porque pensábamos de que todo estaba acabado y que todo el mundo se nos había ido y que el mundo se acabó. Y no es verdad, mis queridos amigos. Este país y este estado Anzoátegui está lleno de gente buena, de gente laboriosa, de gente trabajadora. Y aquí tenemos con nosotros un extraordinario ejemplo. Muchas gracias. Mi tocayo. Gracias, tocayo. Muchas gracias. Tocayo y paisano. Así es. Bueno, Luis, sabemos de tus inclinaciones por la comunicación social, por el deporte, también muchos años dedicados, porque no solamente como periodista, sino como atleta, también, miembro de Gloria de Anzoátegui, ¿no? Las glorias deportivas del Estado Anzoátegui. Sí, me tocó representar al Estado Anzoátegui muchas veces. Así es. Y a Venezuela también. Y a Venezuela. Bueno, polifacético. Esa es la gente que nosotros necesitamos, que vamos a tener que hacer, aunque sea un programa mensual con Luis, porque es la gente que tenemos. Después me gradué de entrenador también. También, ¿no? Sí, fui a la escuela de entrenador y me gradué. Pero hoy queremos hablar del turismo, Luis. Aparte del tema de construir, de rescatar la esperanza, porque tú sabes, la mayor tristeza que yo tengo es cuando mis hijos me dicen: papá, yo me voy, porque yo no tengo ya la posibilidad. Entonces de mis 7 hijos, tengo 5 hijos fuera del país. Y eso duele, porque lo que hemos trabajado en Venezuela lo hemos hecho para tener una familia y para disfrutar de nuestros nietos y hoy los tenemos que ver por vía WhatsApp y por fotos y cosas así. Esas. Porque realmente lo que se nos rompió, el grave problema que tenemos es que se nos rompió la esperanza. A muchos se nos acabó la esperanza. Entonces es importantísimo que ejemplos como el tuyo, Luis, de hombres de 80 años y que todavía estén, y lo llamamos esta mañana, y no, hombre, es que no, estuve hasta las 5 de la mañana mandando y revisando y haciendo cosas. ¿Cuál es el mensaje, el gran mensaje que tú crees que debemos darle a la gente para rescatar la esperanza? Sí, mira, yo creo que lo primero que tenemos que hacer es llenarnos, desbordarnos en optimismo, en pensar siempre en positivo, como se llama tu programa. En positivo. Fíjate que tenía mi programa de televisión en Antorcha, en el Tigre, lo llamaba Sinergia, y precisamente era para hablar de temas en positivo, porque es ese el camino,
Y más en una Venezuela como la que tenemos en estos momentos, similar a muchos países también por la situación de la pandemia, pero en el caso de Venezuela es mucho más grave por razones que no vienen al caso mencionar, porque todos las conocemos ampliamente. Es cuando entonces tenemos que trabajar siempre pensando en positivo, pensando en hacerlo de manera unida, pensando también no solamente de manera unida, sino haciendo trabajo en equipo, porque podemos estar unidos, pero si no hacemos el trabajo en equipo, estamos fallando, estamos fallando. Hay que pensar en eso. Fíjate, y eso me ha preocupado siempre, que en las últimas actividades que pudimos hacer desde la Cámara de Turismo fue dictar talleres en materia de trabajo en equipo. Nos aliamos con KPMG, que tiene un salón estupendo allí en Plaza Mayor, y dictamos una serie de talleres, y entre ellos un taller para el trabajo en equipo. Bueno. Y siempre con ese concepto del trabajo en positivo. Eso es lo que necesitamos aquí. Claro. Y educar a nuestra gente en esa óptica. En esa óptica. Y esa es la mejor manera de transmitir. Ayer tuvimos en el programa, Luis Medina en Positivo, tuvimos a un joven. Yo decía que era un muchacho, pero ya un hombre ya de 40 y pico de años. Lo que pasa es que como lo conocemos hace años, lo conocimos como joven. Un hermano de Víctor Gil, por cierto. Ajá, sí. Tuyo también. Sí, sí, gran amigo. Falleció lamentablemente, Rodolfo. Y invitamos a Rodolfo porque lo vemos trabajando por Puerto La Cruz, por la conservación, por el agua, por el Turimiquire, sí, por proyectos. Es decir, esa capacidad de soñar en esa gente, ¿no? Y yo le decía a Rodolfo algo que conversé contigo en estos días. Es decir, lo que hemos logrado en Anzoátegui. Anzoátegui, por ejemplo, tiene ese Hotel Meliá, tiene el complejo turístico El Morro. Pueda que no haya hecho y no haya cumplido con los objetivos para el cual fue hecho, pero se hizo. ¿Y cómo se hizo? Se hizo por la unión de los anzoáteguienses. Y tú eres protagonista de todas esas historias. Sí, a mí me tocó trabajar muchísimo allí. Cuéntanos algo de eso, porque yo creo que eso es lo que puede servir de remembranza para que veamos qué es lo que tenemos que hacer en el futuro inmediato. Cuando nosotros planteamos, por ejemplo, la necesidad de comenzar a motivar que viniera mucha gente de cualquier parte de la República y del exterior, una de las primeras cosas que después concluíamos es, ¿y dónde los vamos a alojar? ¿Dónde vamos a hacer los eventos? Entonces fue cuando nació esa semillita, hay que construir un hotel de grandes dimensiones. Y se comenzó a trabajar en ese proyecto y fueron infinidad de viajes, muchísima gente de todos los sectores de la economía del estado de Anzoátegui trabajando en procura de conseguir un hotel. Bueno, gracias a Dios la cadena Meliá aceptó y desarrolló el Hotel Turístico Puerto La Cruz en ese momento, Hotel Turístico Meliá Puerto La Cruz, y se comenzó a traer precisamente convenciones, congresos, turismo de negocios, y aquello comenzó una ebullición extraordinaria. Una combinación, porque ahí estuvo el sector privado, ahí estuvo sí, la alcaldía, ahí no. estuvo la gobernación del estado, el gobierno nacional. Había una gran mancomunidad trabajando allí. Ahí se logró, lo que yo decía, con disímiles posiciones lo que yo decía, unidos y trabajando en equipo, y fíjate, una gran conquista. Para ese momento era una conquista de grandes magnitudes. Y luego el complejo turístico El Morro también. Y luego El Morro, mira, yo me recuerdo que me tocaba, ya yo estaba haciendo periodismo, y cada vez que nosotros hablábamos de la necesidad de construir allí el complejo El Morro, hasta hacían protestas los salineros, los que amontonaban allí la sal, que les íbamos a quitar el pan de trabajo a la familia, el sustento a los hijos para acá, pero estábamos hablándoles también de algo magnánimo, de algo que iba a servir de fuente, que iba a multiplicar con creces las posibilidades de trabajo que se iban a desarrollar desde allí. No fue fácil, no fue fácil. También necesitó de que muchísima gente de verdad se diera cuenta y comenzara a apoyar a quienes estaban haciendo trabajo para lograr desarrollar. Fíjate, otra iniciativa privada de Daniel Camejo que tuvo una resonancia en el sector político, en el sector gubernamental, en la sociedad, y se pudo concretar. Sí, mire, y no solo eso, Tocayo, el caso del complejo criogénico. Yo me recuerdo que era Luis Alfaro Cero, el jefe de Acción Democrática en el Congreso de la República, y por supuesto, como monaguense que es, procuraba que el complejo criogénico lo instalaran para el Estado de Monagas. Así es. Y él era el poder político, y entonces viene Guillermo Álvarez Bajario una vez y me dice, Luis, convócame, venía de una reunión en Miraflores, convócame a todas las fuerzas vivas del Estado. Yo era el director de Información y Relaciones Públicas de la Gobernación, convocamos a todo el mundo. Sin distingo de ninguna especie. Sin distingo ya vamos de a ninguna seguir especie. para que nos eches ese cuento bien,
porque el tiempo en televisión, como tú Yo lo sé sabes, que es es así. implacable. Sí. En unos minutos, no se retiren, ya regresamos con Luis Medina en positivo, con nuestro invitado especialísimo de hoy, Luis Córdoba. Temáticas del país, porque este es un país petrolero y bueno, muy decaído hoy, como todo el país también. Es decir, yo no venimos aquí a decirles que el país está bien, no, el país está muy mal, pero como está muy mal necesitamos recuperarlo y necesitamos hombres y mujeres dispuestos a trabajar por la recuperación. En aquel momento, Luis, mucha gente no creía que eso era posible, Que eso se podía que era una hacer. obra de una magnitud súper extraordinaria, pero Ahora, esa obra se logra porque ahí hubieron hombres y mujeres que se dedicaron a sumar voluntades para defender ¿qué? Los intereses de este Estado, para defender el desarrollo de este Estado y para crear progreso en este Estado. Es decir, yo le decía en el receso, no he visto ninguna obra buena que se haya hecho peleando o que se haya hecho con la diatriba. Las obras y las cosas grandes y las infraestructuras importantes y los desarrollos importantes se hacen a través de la convergencia, a través del acuerdo, a través de la unión. Eso debemos rescatarlo. Ese ánimo de Guillermo Álvarez, tuyo, de ese equipo de hombres y mujeres, de los que estaban en el sector privado, de los que oyeron a nivel nacional el reclamo de Anzoátegui, inclusive para el complejo, lo que hablábamos, el complejo turístico El Morro, y así muchas obras. Son las cosas que tenemos que impulsar ahora. Ese espíritu de unidad y de entendimiento creo que tiene que ser el escenario base, Luis, para que comencemos hay que ponerlo a germinar nuevamente. germinar, porque lo que mueve a un país no son sus gobiernos. Nos hacen falta gobiernos buenos, nos hacen falta, y en Venezuela hoy nos decía en estos días pasados, en el primer programa nos decía el primer vicepresidente de Fede Cámaras, hace falta un cambio político en el país y hay que trabajar por eso, es verdad, hay que trabajar por eso, por el cambio político, pero para lograr ese cambio político, los primeros que tenemos que cambiar somos nosotros también, y tenemos que ponernos en esa onda de cambio, y esa onda de cambio es decir, vamos a trabajar aquí, independientemente de cualquier cosa, vamos a trabajar. Ahí hablábamos de proyectos, el saneamiento de la bahía de Pozuelo, hablábamos de el futuro, es decir, ¿qué debemos hacer según tú, que eres un hombre conocedor? Ya hoy, fíjate que ayer Puerto La Cruz era un emporio turístico, Sotillo. Hoy bajó, pero tenemos a Lechería. Y hay un proyecto en Caicara que aspira también a convertir a Barcelona en recuperación del turismo. Tienes el tema de la recuperación de la bahía de Pozuelo, porque parece que en los últimos años le dimos la espalda a la bahía, ¿ok? Pero también tienes el tema del río Neverí, que para nosotros y para los barceloneses el río Neverí parece que no existiera, solamente cuando pasamos por el puente. Entonces, hay muchas cosas por hacer y por construir para generar un espacio para el desarrollo turístico. Yo sé que el turismo, con el tema de la pandemia, bueno, ha sido el sector, yo diría que el sector más golpeado, ¿no? El sector más golpeado que ha tenido el sector económico alguno, porque bueno, imagínate tú, cuando tú cierras los aeropuertos y no hay vuelos, ¿qué debemos hacer? ¿Qué debemos impulsar? ¿Qué ideas tiene la Cámara de Turismo y tú como un hombre proactivo todo el tiempo que nos vendas, nos entusiasme para que nos montemos en esa onda de recuperación del país? La primera actividad que tenemos que hacer es concienciar a la gente en esa necesidad imperativa del trabajo en equipo, del trabajo en unión. Eso es básico. Y eso es básico, y eso hay que comenzarlo. Yo lo planteaba desde las escuelas, comenzar a concientizar a la gente y que conozca. No es posible que nosotros estemos hablando, por ejemplo, de traer turismo, que es una necesidad de grandes dimensiones, pero que la gente todavía aquí no sepa cómo debe tratar a ese turista, el trato que le debemos brindar, el afecto, el respeto, el no tratar de... aquí hasta cuando se montan en un taxi, si la carrera cuesta 1 millón de bolívares, por ejemplo, por decir una cifra al vuelo, tratamos de cobrarle 6. Así es. Y eso no debe ser. Entonces hay que crear un grado de concientización que se imparta desde las escuelas, los liceos, las universidades y tratar de pensar en grande. Los demás entes irán simultáneamente planificando, bueno, ¿qué son las cosas que debemos atacar primariamente? Por ejemplo, una de las cosas que es una necesidad hoy en día,
Cuando ese aeropuerto se construyó para aquel momento. Hoy en día, para el desarrollo que se requiere en un estado petrolero, turístico, pesquero, agropecuario, se requiere un proyecto de aeropuerto de mayores dimensiones, moderno inclusive, y ese trabajo que hablaba de lechería, aquí se dejó paralizado el proyecto del muelle de crucero. Imaginémonos con un muelle de crucero en esa zona que estuviera funcionando, por supuesto en este momento parado, pero estuviera allí construido. Eso significa un impulso a la economía de grandes proporciones, por donde lo veamos, porque son oleadas de turistas que estarían llegando en tiempo real, en determinado momento, que van a dejar sumas importantes de dinero aquí. Otra de las cosas que yo creo que hay que rescatar, que tú muy bien estuviste enterado de esa ruta, la ruta de turística internacional del Amazonas al Caribe. Claro. En una oportunidad estuvieron entrando aquí desde Boavista, Manaus, de la zona norte de Brasil. Pacaraima, que es el pueblo que está más cercano de aquí para allá. Oleadas de turistas que iban para la isla de Margarita. Bueno, en los estudios hechos por algunas empresas de estas que se ocupan de eso, en las primeras de cambio dejaron una cifra en la isla superior a los 4.000 millones de dólares. Eso es bastante. En aquel momento fue una cifra extraordinaria y por supuesto se trataba de promover que vinieran más personas. En uno de esos tantos viajes que nosotros nos dimos para allá para estudiar la ruta, esto, lo otro, veíamos de que se estaban creando nuevas empresas para atraer turistas de allá para acá, y las que existían estaban aumentando el número de transporte, de buses, y ya no solo eso, sino que estaban también apareciendo las líneas de taxi para atraer turistas hasta Margarita. Y ya había escasez más bien en Santa Elena de Guairén o en Boavista, en toda esa zona, y los contrataban, tenían que ir desde Puerto Ordaz hasta Santa Elena, un trayecto bastante largo. ¿Para dónde va usted? No, a buscar unos turistas que nos están esperando en Pacaraima para llevarlos a la isla de Margarita en Venezuela. Bueno, es que Luis, son 30 millones de brasileños que viven en esa zona. En la zona norte nada más allí, Brasil, sí. Que se les hace mucho mejor o mucho más cerca, más factible venir a Barcelona, Margarita, Caracas, que ir al resto del Brasil. Y que deberíamos tener, nosotros en el Estado Anzoátegui debemos tener una política para eso. Lastimosamente no se ha hecho hasta ahora, ni de gobierno nacional, ni regionales, ni municipales, pero es lo que debemos crear esa conciencia. Yo estoy de acuerdo contigo de que aquí lo primero es crear la conciencia de que tenemos que trabajar en función de eso. Y que esa corriente turística que hoy se ve ciertamente con el tema de la pandemia, antes con el tema político y el tema de la diatriba y de la situación de aislamiento del país, que autoaislamiento también, pero que no es el tema de nuestro programa, pero que ya teníamos un cierre de fronteras. La apertura de esas fronteras y que sean unas fronteras ágiles y que sean unas fronteras amistosas. Trabajamos nosotros en varias reuniones y en varios estados, dando nuestro aporte con gente del gobierno nacional, y ahí no se nos quitó nada. Lamentablemente ellos no le hicieron caso, no lo asumieron como deberían asumirlo, pero es lo que hay que hacer. Es decir, debemos seguir trabajando en eso porque va a llegar el día en que lo vamos a concretar. Y esa es una realidad que nos va a chocar en la cara. Es decir, querramos nosotros o no, en lo que se reactive esto, los brasileños van a seguir viniendo. Mira, Luis, nosotros llegamos a encontrar en esos viajes, encontramos caravanas ya de particulares que no venían en un transporte, sino en carros de familia. Sí. Entonces se ponían de acuerdo un gran número de familias. Una vez contamos 34 carros llenos de gente de Brasil que venían para la isla Margarita. Amigos, es la Venezuela y el Anzoátegui que queremos construir. El Anzoátegui de las ideas buenas y de que nos organicemos, nos concienticemos y de que avancemos. ¿En función de qué? De crear situaciones y de trabajar en crear la unidad necesaria y el entendimiento necesario para que generemos riqueza, sobre todo Anzoátegui. Es decir, la gente de Brasil no van a viajar por Anzoátegui porque ellos quieren, porque ellos deben, sino porque están obligados, porque si quieren ir para Margarita tienen que pasar por aquí. Esa es una realidad y esa tenemos que aprovecharla.
Lamentablemente tenemos que ir a comerciales, tenemos que ir a cumplir con nuestros anunciantes. Dentro de poco seguiremos Luis Medina en positivo. Denos unos minutos, ya regresamos. Gracias por estar con nosotros. La conciencia, que tengamos todos conciencia, somos una sociedad concientizada hacia eso, al trabajo en equipo, hacia la realidad, lo que tú decías, que todos sepamos que el turismo nos va a ayudar a todos. Pero también hay elementos, la infraestructura, que es parte del Estado, los servicios públicos, y el tema de la seguridad de carácter personal. En estos días hablábamos cuando Puerto La Cruz y la Bahía de Pozuelo era receptora de todos los veleros que venían del Caribe. Increíble, en la sí, zona, sí. en la época de huracanes, donde se refugiaban, era aquí. Era aquí. Y no era porque ellos adoraban Puerto La Cruz, sino porque en Puerto La Cruz no hay huracanes. Sí. No llegan, es una bahía tranquila. Pero además eso generaba empleos porque estaban las marinas, entonces la gente aprovechaba de hacerle mantenimiento mayor a sus barcos y eso generaba también más de 300, 400 empleos. Es decir, que el turismo es una cosa, es una actividad demasiado esplendorosa y demasiado positiva para... De ahí en adelante quedamos, inclusive Lechería es ciudad, capital, con el mayor número de marinas que hay en Venezuela. Ahí está. Entonces, fíjate, pero el tema de la seguridad atacó eso. Claro. Y empezaron a atracar a la gente que estaban en los barcos y a matarlos, hubo inclusive asesinatos. Sí. Es decir, el tema de la seguridad es muy importante. Pero yo te decía, en el caso del Tigre, por ejemplo, la Asociación de Productores donde yo estoy inscrito, estamos haciendo un trabajo con las autoridades militares, policiales, y hemos logrado reducir, por lo menos mejorar la sensación de seguridad que tenemos los productores agropecuarios, porque eso aleja a la gente de la finca. Y yo creo que también algo de eso podríamos lograr en el tema del turismo. Ahora, por supuesto, ahorita, Luis, para caer y aterrizar, hay cosas generales que debemos hacer en materia de infraestructura y seguridad. Pero ahora, te he visto muy activo, te vi muy activo en las redes sociales con el tema de la apertura de los vuelos, de la reactivación de los vuelos hacia Margarita. Y luego te vi también planteando, y la Cámara de Turismo, junto con otros factores, el tema de la reactivación de los vuelos hacia acá mismo, hacia la zona del aeropuerto de Barcelona. ¿Cómo va eso? Porque yo creo que esa es una actividad, Luis, que yo creo que podríamos emprender, y yo le decía a José Ramón de los Ríos, que es el presidente de la Cámara de Comercio Navegación, esa es una cámara con un nombre bastante largo. Largo. Sí, Navegación, Cámara de Comercio, Industria, Navegación y Turismo del municipio Diego Bautista Urbaneja. E industrias también, e industria. Pero le decía, vamos a hacer, nosotros en el Consejo, yo estoy en ese Consejo Legislativo, bueno, la parte política mía es uno solo y allá son 14, pero tengo buenas relaciones, yo creo que podemos plantearlo y que yo estoy dispuesto Debemos plantearlo. Ante que la Cámara de Turismo, que el Fedecámaras Anzoátegui, que organizaciones gremiales, la Cámara de Comercio de Lechería, me lleven un escrito, una solicitud, yo presentarlo en la Cámara Legislativa, para que se lo llevemos también al llamado protector, aunque no estemos de acuerdo con algunas cosas, hay gente que pueden ayudar a resolver. Y si nosotros lográramos que se reaperturara nuestro aeropuerto, creo que eso le va a beneficiar al turismo, pero le va a beneficiar a los trabajadores. A todos los sectores, a todos los sectores. Yo vengo haciendo el planteamiento, lo hice aquí en Fedecámaras Anzoátegui, con las demás cámaras presentes también, luego lo hice ante Fedecámaras Nacional. Fedecámaras Nacional se interesó muchísimo, Conceturismo se interesó muchísimo, la Asociación Venezolana de Agencias de Viajes y Turismo igualmente. Rápidamente me hicieron una entrevista desde Fedecámaras Radio y ellos mismos inmediatamente con sus equipos de prensa de Caracas comenzaron a brindarnos ese apoyo y comenzamos a enrolar, pero también mucha gente fue como indiferente, como que no me importa. Sobre todo los nuestros. Los nuestros, me refiero a los nuestros. Pero yo creo que tenemos que hacer ese trabajo. Claro, yo seguí mi ruta y la voy a seguir. Claro. La voy a seguir porque no es solamente el turismo, vuelvo a decirlo, el que se va a beneficiar de tener la reactivación del aeropuerto de Barcelona. Tú lo acabas de decir, mira, nosotros nos sumamos sin que nadie nos pidiera, nos sumamos con la gente de Margarita y se logró. Tiene vuelos de Maracaibo, vuelos de Valencia, vuelos de Maiquetía. Y también comenzó a operar, comenzamos a articularnos con la Cámara de Comercio de Ciudad Guayana y la Cámara de Comercio del Estado Bolívar en general,
y ahí están volando también ahorita a la Gran Sabana. No es mucho, pero se ha ido logrando. Así mismo podemos lograrlo Ese aquí. es un buen objetivo. Por supuesto. Que busquemos la reactivación de los vuelos al Aeropuerto Internacional José Antonio Anzoátegui. y que se nos corresponde nos sirve a todos. A todos, a a los todos. blancos, a los negros, a los rojos, a los amarillos, a todos nos sirve. A los empresarios, al turismo, a la industria, a la salud. Y por eso es que sería bueno entonces que como nos sirve a todos, todos hagamos equipo, todos nos sumemos, que también el colegio de ingenieros, el colegio de médicos, el colegio de abogados, todos los colegios, todos los gremios, los sindicatos, los estudiantes, todo el mundo se sume. Esa suma de voluntades puede permitir que nosotros logremos la reapertura de ese aeropuerto. Repito, no es solamente para el turismo, es para beneficiar a todos los sectores del estado Anzoátegui, y además desde aquí le servimos también con esos vuelos a la gente de Cumaná, a la gente de Anaco, a muchas otras ciudades, Maturín. Claro, que mucha gente que se va a beneficiar. Claro. En ese orden de ideas, Luis, sin ánimos de apartarme del tema del turismo, te quiero plantear también, solicitar tu adhesión, mira, con el tema de la Universidad de Oriente. El tema de la Universidad de Oriente, yo el año pasado lo estuve planteando, yo sé que tú eres un hombre de una gran sensibilidad social. Chico, la Universidad de Oriente, que ha servido a todos nosotros, a nuestras familias, a nuestros hijos, ha dado grandes profesionales, hoy está en una situación de prácticamente paupérrimo. Ha habido una iniciativa la semana pasada y yo la celebré aquí. Yo la celebré sin ánimos sin ser mezquinos, porque yo creo que esas cosas hay que celebrarlas. Bueno, el gobierno nacional por fin parece que se dio cuenta que había una Universidad de Oriente y que había que protegerla. Bueno, qué bueno. Yo le decía, y lo voy a plantear en la próxima sesión del Consejo Legislativo, mira, ¿por qué vamos a invitar al sector privado a que se incorpore en esa iniciativa, en la recuperación de los espacios de la universidad? Acabamos de hacer un donativo, nosotros los habitantes de la Fundación Mendoza, aquí donde estamos enclavados, de 1000 libros. 1000 libros importantes, medicina, de ingeniería. Hicimos un donativo primero de 600 libros y hace apenas 2 días hicimos una entrega también. Oye, es que la universidad es de nosotros. Aparte de ser de nosotros, más importante, es de las generaciones futuras. Claro. Se la tenemos que conservar a nuestros nietos, a los hijos de nuestros nietos, a las generaciones que vienen. ¿Qué van a decir las generaciones que vienen? Estos bandidos tuvieron una universidad y la dejaron perder y ahora nosotros no tenemos una. Y no es nada, una universidad de prestigio. De prestigio, ¿no? Y de importancia. Sí, bueno, con por eso. Un campus universitario extraordinario. Qué bueno que podemos trabajar en función del entendimiento. Yo digo, estimado amigo, que, por ejemplo, en el sector empresarial debemos hacer un profundo trabajo de recuperación de la esperanza. Porque hay mucha gente, Luis, que sí está aquí, que no se ha ido, pero que están como quedados, como que necesita, ya todo está perdido. Necesita que se le ponga un poco de ánimo, de venderle, de que sí podemos salir de esto. También el sector político no ha sido el mejor ejemplo que hayamos podido tener, pero yo creo que si los particulares, no estoy hablando nada más de los empresarios, sino la sociedad civil en realidad se suma en un gran esfuerzo, creo que le podemos dar el ejemplo al sector político para que el sector político también busque unos elementos básicos de entendimiento. Es un paso que tenemos que dar ya porque sí se puede lograr. Sí se puede lograr, claro que sí. El tema del turismo lo vamos a seguir trabajando desde Luis Medina en positivo, porque yo estoy convencido y tú también, y además es así, el turismo representa la redención de este Estado, representa la posibilidad de redención y de generación de riqueza y de estabilidad económica para la mayoría de los habitantes de Anzoátegui. Así es. Te agradezco, Luis, por favor, despídete, ya se nos acabó el tiempo. Sí, bueno, lo que quiero hacer es primero agradecerte a ti en lo personal, mi gran amigo Luis Medina Rosas, mi paisano, por esta invitación y agradecerle a Anzoátegui Televisión. Me tiene muy emocionado Anzoátegui Televisión con esto del relanzamiento, porque de verdad que era una necesidad, y lo dice uno no solamente ya como habitante de esta comunidad, sino también como comunicador social, en mi condición de periodista, de hombre también de prensa, radio, televisión, de que estamos llenos de regocijo y queremos brindarle todo nuestro máximo respaldo a Anzoátegui Televisión y a todos, a Luis Medina y a todos quienes aquí trabajan, para que sigan con ese entusiasmo, con ese ánimo
porque es un medio que hace muchísima falta aquí en la zona. Muchas gracias, Luis. Muchas gracias, amigos, por haber acompañado nuestras redes sociales, anzoátegui.tv en Instagram y Luis Medina Rosa en YouTube. Nos vemos la próxima semana. Felicidades, Dios me los bendiga y cuídense.